voy a presentar mi pantalla en esta ocasión, donde también vamos a trabajar una presentación digital que la voy a compartir posteriormente, donde va a ir una actividad que se explicó, va a tener también en la misma presentación al final, va a llevar décimas, así que las personas que trabajen en este sentido, lo importante es que vayan registrando su trabajo en el cuaderno y vayan realizando las acciones para poder obtener décimas para futuros trabajos, ¿ya? Se están conectando más personas, vamos a dejar que se incorporen, como en este caso Mayra Estete, Miguel Nahuelman y Yasmín Allende. Denle la bienvenida. También Antonia Parra se conectó recién. Bienvenidos, chicos. Ahí los vamos a estar registrando. Entonces ya tengo ahí a las 4 personas que se conectaron. Pueden ver mi pantalla sin ningún problema, ¿cierto? Ya, muy bien. Vamos entonces a proyectar nuestro trabajo del día de hoy, que comprende algo muy parecido a lo que vimos la semana pasada, que tenía que ver con la evolución de los objetos a través del tiempo. Vimos 4 casos, por así decirlo, 2 en videos porque por tiempo se nos alargó un poco, pero eran 4, donde veíamos, por ejemplo, la evolución del automóvil, del computador, del teléfono o del televisor, ¿ya? Para aquellos que después le den una revisión a los videos y también a la presentación, se van a encontrar con eso. Pero el objetivo y la clase del día de hoy ahora tiene que ver con el contexto histórico en el cual fueron desarrollados esos desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, los invito a colocar en sus cuadernos el título entonces de la clase del día de hoy, Contexto histórico de la tecnología. Porque a través del tiempo la tecnología no siempre ha sido la misma, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha ido adaptando y obviamente responde a las necesidades que en ese tiempo existían para ciertas necesidades y darle una respuesta. Bienvenido también ahí a Christopher Epul, que se acaba de conectar. Les voy a dar entonces el tiempo para que anoten el título, lo que está en amarillo, Contexto histórico de la tecnología, y debajo van a encontrar el objetivo de la clase de hoy, el cual es identificar el contexto histórico en el que fueron concebidos los objetos a través del tiempo, ¿ya? Perdón, una persona a la vez. No, eso ya lo entregué en la clase anterior, les di los enlaces en el WhatsApp para aquellos que lo puedan revisar después, ¿ya? Pero vamos a trabajar ahora con algo muy parecido. También vamos a ver algunos videos cortitos. La otra pregunta, ¿quién me quería hacer algo? ¿Una consulta? Ya, a lo mejor era la misma consulta y se respondió. Bien. Tenemos entonces como título el contexto histórico de la tecnología. Recuerden que le pueden sacar pantallazo a lo mejor a su teléfono o dispositivo para ir guardando esta información y después traspasarla al cuaderno. Y vamos a ir de lleno ya con la materia. Primero que nada, tenemos que saber qué es un contexto, qué significa esta palabra y a su vez qué significa histórico, ya, contexto histórico. Nos dice la siguiente definición: el contexto histórico es el conjunto de circunstancias en los que se produce el hecho, ¿ya? Por ejemplo, siempre que ocurre algo, ocurrieron obviamente algunas circunstancias que llevaron a un determinado hecho. Por ejemplo, cuando un país entra en guerra es por algo, no es porque de un día para otro Chile, por ejemplo, quiera hacerle la guerra a Argentina. Tiene que haber algo que lo haya provocado, algo que lo haya llevado a ese estado, ¿cierto? Cuando hay, por ejemplo, un accidente es porque a lo mejor alguien cometió algo que provocaría ese accidente futuro. Por ejemplo, una persona que va en estado de ebriedad, lo más probable es que sí cometa algún accidente y también obviamente involucre daños a otras personas que no tienen nada que ver con el hecho de que esa persona haya estado en estado de ebriedad y haya provocado el accidente. No sé si se entiende, ¿cierto? De que las cosas no se dan porque sí, siempre hay algo detrás, o siempre hay algo que le da una justificación a lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, hoy día Nueva Imperial está en cuarentena, ¿pero por qué? Ya, muy bien, los casos de coronavirus. ¿Y qué pasa con el coronavirus? ¿Qué es lo que es el coronavirus? Un virus, ya, que produce una enfermedad, ¿cierto?
Ya, muy bien. Pero ¿por qué no se dio cuarentenas en otros tiempos cuando, por ejemplo, teníamos sarampión, teníamos la gripe, la influenza? ¿Por qué con el coronavirus sí se da y con otros virus nunca se dio ese tipo de fenómeno? ¿Ya? Ya, porque a lo mejor esos otros virus sí se podían combatir, a lo mejor no eran tan mortales, sí había alguna cura, etcétera. ¿Ven? Entonces, sí. No, si la gente siempre ha muerto por enfermedades, ¿ya? Ningún ser humano es inmortal. Exacto, por ejemplo, antes el sarampión era una enfermedad que afectaba especialmente a los más niños, ya a los más chicos. Eran ellos los que no resistían esta enfermedad. Un adulto lo podía aguantar, pero igual dejaba sus consecuencias, ¿ya? En el caso de los adultos, por ejemplo, les generaba una fiebre, en algunos casos les podría producir hasta la infertilidad, o sea, la incapacidad de tener hijos, pero nada más que eso. En cambio, en un niño, por ejemplo, el sarampión podía generar la muerte, ¿ya? Y era una enfermedad que en ese tiempo era considerada como algo común y no por eso se aplicaron cuarentenas, por ejemplo, ¿ya? Ya chicos, en este sentido yo lo que les estoy mencionando es que estamos hablando sobre el contexto histórico de lo que ocurre en cierto momento cuando hay un hecho que tiene una importancia, una relevancia y ocurre en algún lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, el descubrimiento de América, nuevamente otro ejemplo, se dio no porque Cristóbal Colón quería viajar y salir de turista a buscar algo que a lo mejor no conocía. Cristóbal Colón ni siquiera sabía que existía América, ¿ya? Primero que nada. Lo que él buscaba era una ruta para llegar a la India. Y esa ruta le llevó prácticamente a conocer otros territorios. Miguel, ¿puedes apagar el micrófono? Ya, muy bien. En este sentido, Cristóbal Colón descubrió por suerte, por el azar, por así decirlo, ya no por algo que esté premeditado, que esté de antemano ya planificado, el descubrir América. Él, incluso durante todos sus viajes, que realizó como 4 viajes al continente, él pensó siempre haber llegado a la India, pero se dio cuenta de que no coincidía mucho con lo que él había escuchado o conocía en esa época de cómo era la India por parte de otros exploradores y viajeros en el tiempo, más antes de su expedición, ¿ya? Pero a partir de ese hecho, el mundo cambió. Se termina un periodo conocido como la época medieval y se da inicio a la época moderna, donde el mundo comienza a crecer exponencialmente y obviamente cambió la forma de ver la realidad. También se dio en ese momento, ya lo vamos a ver, que los viajes de Cristóbal Colón se dieron por el desarrollo de la tecnología. Sin un barco especial para navegar en mar abierto, nunca pudo haber llegado Cristóbal Colón tan lejos, ya para que tengamos una idea. También dice que se refiere a aquellas circunstancias que rodean los sucesos históricos y los pensamientos de la gente al momento de presentarse ciertos hechos en determinada sociedad, de tal manera que influyeron para darse así en sus individuos y en dicha geografía. Ya, ¿qué pasó ahí? Que veo tanto chat, por si acaso yo voy a ir bloqueando a algunas personas que lamentablemente están usando el chat para cosas que no tienen nada que ver con la clase. El objetivo está en el grupo de WhatsApp, ya, por si acaso. Yo lo he repetido en varias ocasiones, yo mando casi siempre 20-30 minutos antes los saludos correspondientes, indicándole el objetivo de la clase y también el enlace. Así que está hace bastante tiempo y deberían estar revisando constantemente el grupo, ¿ya? Para que lo vayan anotando antes de entrar a la clase y preguntar cuál es el objetivo de lo que vamos a ver hoy día. Eso ya está. Por lo tanto, esa pregunta de qué actividad o qué objetivo se está dando no debería ser ya preguntada en cada clase. Está el objetivo, ¿ya? Si alguien tiene problemas de internet, se entiende, ¿ya? No ande preguntando qué pasó y si no alcanzaron a ver la clase, no se preocupe, yo la grabo y la puede revisar con tranquilidad en cualquier otro momento después. Claro, las personas que no se van a conectar no van a aparecer registradas como asistentes a la clase del día de hoy. Y por lo tanto, les sugiero que vayan poniendo harta atención y si algo no lo alcanzan a notar, recuerden que existe la opción de sacar pantallazos, ¿ya? Dígame.
Ya, muy bien. Eso puede ser por la configuración, pero como yo les decía, yo grabo desde mi computadora, entonces queda registrado el audio total de ustedes. Ya chicos, yo voy a ir avanzando en la presentación. Tenemos entonces que es el contexto histórico, es el conjunto de hechos que ocurre en torno a algo que va a ocurrir en un lugar, en un tiempo determinado, y cuyo hecho o circunstancia es relevante para el mundo, ¿ya? No da lo mismo que un perrito se caiga a un pozo en cualquier parte del mundo a que se caiga, por ejemplo, un edificio. ¿Ya? E históricamente tenemos un caso muy icónico que ocurrió en Estados Unidos en el año 2001, ¿ya? Donde hubo un ataque terrorista que cambió prácticamente la concepción del mundo en el cual estamos viviendo, donde el concepto de terrorista se veía mucho en las películas, pero ahora el terrorismo como que está en todas partes, ¿ya? Y lamentablemente se ha utilizado para distintos fines, entre ellos Estados Unidos como una justificación para invadir un país que no tenía nada que ver en realidad con el terrorismo. Exacto, destruyeron las Torres Gemelas, muy bien. Pero a partir de eso cambia también la percepción que tenemos de nuestra sociedad en la actualidad. Y lo mismo ocurrió cuando inventaron la escritura, cuando inventaron la rueda, cuando descubrieron América, y así un montón de hechos que ocurrieron una sola vez, en un determinado momento, en algún lugar del mundo, pero que marcaron toda la historia. Pasemos a lo siguiente. Esto sí quiero que lo anoten en su cuaderno o lo registren. Nosotros tenemos muchas necesidades a través del tiempo. No las vamos a mencionar todas, sino que vamos a mencionar, entre algunos casos, los más generales, por así decirlo. En la actualidad podemos encontrar múltiples necesidades que el ser humano ha intentado satisfacer a través del tiempo, desarrollando nuevas fuentes de energía y también avances tecnológicos que faciliten su solución o satisfacción, como pueden ser, en este caso, las necesidades de transporte. Nosotros siempre tenemos que estar en movimiento, ¿cierto? No estamos como una planta fijo en el terreno, sino que nos movemos. Pero a veces requerimos movernos de manera más rápida, de manera más eficiente, o bien para movilizar cosas, ¿ya? Porque nuestra capacidad como ser humano es limitada para llevar ciertos tipos de objetos o cierta cantidad de peso, por ejemplo, ¿ya? Sí, se anotan, ¿ya? Esto lo van a ir registrando. Otras necesidades, algo muy básico que hacemos todos los días, es comunicarnos. ¿Ya? Nos comunicamos verbalmente, conversando, echando la talla, riéndonos. A veces algunas personas gritan, ¿ya? Otras personas dibujan y comunican a través de sus dibujos, otros escriben, ¿ya? Pero también existen otras formas de comunicarnos de manera más simple con personas que a lo mejor físicamente no están a nuestro lado. Por ejemplo, pueden estar en otra ciudad, en otro país, en otra parte del mundo, y lo podemos hacer de distintas maneras. Hoy día la tecnología facilita que las comunicaciones sean instantáneas. Por ejemplo, ahora mismo no estamos todos juntos en la misma sala, cada uno está en su hogar, pero yo creo que estará escuchando y estará viendo la presentación que yo hago desde mi casa para que ustedes puedan entonces ir comprendiendo esto, que tiene que ver con la necesidad de comunicarnos y de enseñar. Bien, existen necesidades de contabilidad, ¿ya? Contabilizar cosas. Por ejemplo, contar cuánto dinero tengo, cuántas cosas tengo en la casa, cuánta ropa hay en mi closet, cuánta comida necesito para la semana, para el mes, cuántos platos necesitaré para poder a lo mejor alimentar a una familia que viene de visita a mi hogar, cuántos ingredientes, etcétera. Siempre ha habido necesidad de tener controladas las cantidades o los números de ciertos elementos que necesitamos en nuestro diario vivir, ¿ya? En la prehistoria, por ejemplo, ¿qué es lo que trataban de contabilizar los primeros seres humanos? Por ejemplo, la cantidad de presas que podrían a lo mejor cazar y cuánto tiempo le iba a durar la comida obtenida, por ejemplo. Luego, en las primeras civilizaciones, cuánta gente vivía en las primeras ciudades, cuántos granos de trigo, por ejemplo, se acumulaban durante un año, cuántas cabezas de ganado, por ejemplo, podían criar, y así un montón de cosas que le iba a permitir subsistir a las primeras civilizaciones. Algo que estamos viendo en historia, ¿ya? Estamos viendo cómo el desarrollo de la escritura, por ejemplo, fue un gran avance tecnológico para las primeras civilizaciones. También tenemos necesidades de alimentación. Hoy día ustedes, para conseguir alimentos, ¿a dónde van principalmente para adquirirlos? ¿A qué recurren?
Muy bien. Pero antiguamente cuando no había negocios o supermercados, ¿cómo se conseguía la comida? Ya, trueque, a través de la caza, la recolección, a lo mejor el cultivo. Muchas veces en algunas casas se pueden encontrar huertos pequeñitos donde la gente cultiva sus propios alimentos. Pero piensen que hoy día no toda la gente vive cerca del campo o no toda la gente tiene un terreno para cultivar. Por ejemplo, hoy día existen los famosos edificios de departamentos. ¿Tendrán suficiente espacio como para cosechar la gente en cada piso, en cada departamento? ¿Habrá suelo disponible para cultivar plantas? ¿Habrá o no? ¿Aló? ¿Sí? Sí, podría ser. En este sentido sería algo complicado en todo caso porque igual el terreno sería bastante pequeño. Se podría, sí, se podría, pero no sería como lo suficiente para mantener, no sé, a una familia de cuatro o cinco personas por mucho tiempo. A lo mejor va a dar un macetero, puede que dé una plantita, pero eso no permite asegurar la alimentación, ¿cierto? Entonces con el tiempo ha habido necesidades para asegurar esta situación de conseguir comida. También han habido necesidades a la hora de fabricar objetos. En la antigüedad, por ejemplo, casi todo se hacía en forma artesanal. Habían personas que fabricaban herramientas, habían personas que fabricaban cerámica, otros que fabricaban muebles, pero hoy día la situación ha ido variando. Existen industrias robotizadas, tecnológicas, que permiten acelerar el proceso de fabricación, de construir cosas en masas, ¿ya? En grandes cantidades, y obviamente eso reduce los costos y permite que la gente pueda acceder a bienes de mejor calidad o bien a menor costo, pero obviamente conservando cierta igualdad. Y por último, también han habido necesidades de carácter energética, de dónde obtenemos la energía para distintas cosas, ya sea para la cosecha, para la fabricación, para nosotros mismos como seres humanos, de dónde obtenemos la energía para movilizarnos, para comunicarnos, etcétera, ¿ya? Y algunas de esas fuentes son de tipo renovables, como ustedes bien conocen, y otras no son renovables. Hay unas que son contaminantes y otras son limpias, y hay algunas que son más eficientes que otras, ¿ya? Por eso vamos a ir viendo los ejemplos en este caso. Yo me imagino que ya habrán anotado siquiera las necesidades, pero igual lo vamos a ir viendo ahora en cada caso. La primera necesidad que ustedes van a observar es la necesidad del transporte, ¿cierto? Ahí ustedes ven ejemplos. Tenemos, por ejemplo, transporte aéreo en la actualidad, transporte terrestre, marítimo, transporte de carga, donde se presenta, por ejemplo, los camiones, los ferrocarriles, que son vehículos no para viajar lujosamente, sino más bien para llevar carga, ya sea comida, sea materiales, sea recursos, sea muebles, sean papeles, documentos, lo que sea. Existen ahora la posibilidad de utilizar el aire como un medio de transporte, algo que por nuestras características físicas es imposible porque el ser humano no puede volar, pero el hombre tuvo la necesidad de recorrer mayor distancia en poco tiempo, y lamentablemente el mar no es un medio que me facilite, por así decirlo, viajar a mayor velocidad y a cualquier lugar del mundo, ¿ya? Porque tendría que tener agua primero que nada. Igual que la tierra, yo no podría ir de cualquier continente a otro si no existen puentes o caminos que me permitan recorrer distintos continentes o países. Y además todos sabemos que la tierra no es plana, sino que tiene, por ejemplo, montañas. Hay que entonces construir un túnel, a lo mejor subir y bajar grandes alturas. Vamos a encontrarnos caminos que a lo mejor son muy peligrosos, no es recto, etcétera. Pero por el aire se facilitan las cosas. Pero eso tuvo que ser desarrollado con el tiempo, con el ingenio. Al principio los primeros aviones eran bastante simples. Eran de madera, con trozos de tela, y no eran veloces ni tenían la capacidad de llevar tanta gente. Tampoco volaban tan largas distancias. Pero hoy día existen aviones que pueden llevar muchas personas, grandes cantidades de carga y recorrer miles de kilómetros para comunicar el mundo en poco tiempo, ¿ya?
Lo mismo pasa con los vehículos. No siempre hubo vehículos con motores. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de un caballo, que era el típico medio de transporte y también que utilizaba una fuente de energía de carácter animal o mecánica, donde un caballo, un vacuno o cualquier otro animal de carga podría tirar un carro, ¿ya? Y antes de eso, incluso los seres humanos utilizaban sus propios pies para movilizarse. Vamos a abrir el enlace, voy a apagar el micrófono para que podamos observar con mejor detalle el video. Ya, ahí activé el micrófono. ¿Se escucha o no? No, pero el video, no mi micrófono. Ah, no, que se me... Sí, se me olvidó un detallito, que había que compartir la presentación de la pestaña, no de la pantalla completa. Ya, miren.
Ya. ¿Lograron ver en parte ahora sí el video? ¿Se escuchó, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Recuerden que estos enlaces después lo van a poder encontrar cuando yo suba la presentación al grupo de WhatsApp, entonces les van a poder echar una mirada más tranquilamente, lo van a poder revisar. En ese video se mostraba la evolución desde prácticamente andar en dos pies en la prehistoria, la invención de la rueda para crear los primeros vehículos tirados por animales, ya los carruajes, las carretas. Luego pasamos por la invención de vehículos de carácter marítimo, como eran los botes empujados por remos en un principio, siempre con la energía humana o animal, pero después empezaron a aparecer otras tecnologías, como el uso del viento, la energía eólica, especialmente los barcos. Los barcos se movilizaron ya en mayores cantidades usando la energía del viento, especialmente en la época medieval se notó mucho el uso de esta energía para después pasar a los barcos que empezaron a funcionar con otra tecnología que era el vapor. Después del vapor apareció el combustible fósil de gasolina o petróleo y hoy día incluso encontramos vehículos impulsados por energía eléctrica e incluso hasta energía nuclear, ¿ya? Lamentablemente, con el paso del tiempo igual han ido cambiando muy rápido las tecnologías y hay cosas que tienen sus pros y sus contras, ¿ya? Algunas cosas son buenas y otras son malas. Bien, quiero mostrarle ahora el video con relación a la evolución de las comunicaciones, que es el siguiente ejemplo. Ya le voy a mostrar entonces una pestaña nueva donde se va a mostrar el video sobre la evolución de las comunicaciones. Quiero que le pongan atención, es súper cortito. Voy a cancelar mi micrófono para que se escuche mejor.
Ya. ¿Lograron ver entonces en ese video cómo ha ido evolucionando la tecnología o la necesidad de comunicarse? ¿Sí? Pasaron prácticamente de la comunicación oral, la prehistoria, donde ni siquiera los hombres sabían dibujar en las paredes y menos todavía algún sistema escrito, a desarrollar los primeros elementos gráficos, ya lo que también se conoce como criptografía. Eso quiere decir dibujos que tienen cierto simbolismo y que obviamente tienen un código secreto. De ahí viene la palabra criptógrafo o bien encriptado, encriptar, que es prácticamente tratar de darle un código, pero un código secreto, o bien darle una interpretación a ciertas cosas, en este caso símbolos. Ya en la época de los fenicios, una de las primeras civilizaciones que vamos a trabajar en la parte de historia, se desarrolló algo que nosotros heredamos de ellos, que es el alfabeto. Los fenicios crearon las letras que hoy día nosotros conocemos como A, B, C, D, hasta llegar a la Z, ¿ya? Pero esas letras han ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, en nuestro alfabeto tenemos letras mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas fueron creadas por los romanos y las minúsculas fueron creadas por los griegos. Por lo tanto, griegos y romanos también se inspiraron mucho en los fenicios para modificar y crear su alfabeto. Los números que hoy día nosotros utilizamos, del 0 al 9, ¿ya? Esos números fueron creados por los árabes durante la época de la Edad Media. En algunas culturas se desarrolló mucho la escritura en forma escrita, hasta que en el año 1452 prácticamente se crea prácticamente ese invento conocido como la imprenta de Gutenberg. La imprenta fue una máquina que permitió crear documentos mucho más rápidos en poco tiempo. Antiguamente todo se hacía a mano, por eso viene el término manuscrito, ¿no? O manufactura, algo que es creado manualmente. Hoy día los libros se imprimen en grandes máquinas como impresoras en sus hogares, ya dispositivos que pueden calcar o timbrar incluso algunos documentos, y de esa manera podemos producir más documentos rápidamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la computación. Hoy día ustedes se comunican no utilizando un diario, no escribiendo cartas, sino que utilizando su teléfono o computador. ¿Qué medios de comunicación utilizan comúnmente para estar en contacto con sus personas queridas? ¿Ya? Muy bien. El uso de la internet, ¿cierto? Ya, muy bien. Luego vamos a ver otros ejemplos que en este caso por tiempo no lo voy a poder revisar nuevamente, pero sí van a estar disponibles cuando ustedes vean, por ejemplo, la presentación. Les voy a mostrar nuevamente mi pantalla para que podamos entonces ir terminando y darle paso a las actividades. Estas actividades les recuerdo que las tienen que tener en su cuaderno y las tienen que ir desarrollando para después mostrar sus resultados al profesor. Entonces, teníamos acá la necesidad de transporte, vimos unos videos que están aquí arriba, los enlaces están puestos, también ejemplos en imágenes. Vamos a observar que dentro de las necesidades de comunicación teníamos, por ejemplo, la radio, el cine, los diarios, las revistas. Hoy día tenemos la tecnología como es la internet, a través de dispositivos como el computador, el celular, el tablet, ¿ya? E incluso otros que ya se conectan a internet como son los televisores, las consolas de juego, los electrodomésticos, incluso se están comunicando hoy día con internet, hasta los vehículos, ¿ya? Y también teníamos necesidades de contabilidad, de llevar registros, por ejemplo, de los números, de las cifras, de datos, como hoy día, por ejemplo, puede ser el uso necesariamente de internet, de programas como Office, Word, PowerPoint, un computador, una calculadora. Incluso en la antigüedad existía el ábaco, existían instrumentos como se muestra ahí una imagen de los antiguos incas que creaban los famosos quipus, que eran una especie de cuerdas que tenían distintos nudos de colores que representaban cifras. Los incas no sabían de números, no conocían el concepto de número, no sabían qué es lo que era el 0, el 1, el 2, el 3, no sabían lo que era sumar, restar, etc. No tenían clases con el tío Roberto prácticamente, ¿ya? Pero sí tenían una forma de contabilizar las cosas, y esto eran los quipus. Y varias culturas hicieron lo mismo. Los egipcios dibujaban en paredes o en papiro los famosos jeroglifos,
Y en algunos casos esto también representaban cierta cantidad de cifras. Por ejemplo, un animal que se repetía varias veces, a lo mejor tenía un cierto significado. Podría ser que a lo mejor habían cierta cantidad de animales, como vacunos, como cabras. Si había muchos granos en algún lugar, significaba que a lo mejor había cierta cantidad de comida. Si había muchas personas, representaría obviamente una cantidad de personas en específico, etc. También las necesidades de alimentación ha ido evolucionando, prácticamente desde el cultivo utilizando animales con arados simples, a pasar a tecnología como el uso de tractores, maquinaria, sistemas de regadío modernos, e incluso hoy día en algunas partes del mundo se está utilizando robots para la agricultura, ya no se usa gente. Por ejemplo, en Holanda se utilizan mucho los drones para poder cosechar en los cultivos que tienen en ese país de Europa. Se utilizan drones para fumigar, drones para vigilar si hay plagas, drones para ver si hay animales que están a lo mejor dañando las plagas, como las aves, los roedores, etcétera, insectos. Drones que a lo mejor monitorean si ya está maduro una planta, un fruto, como para ser cosechado, etcétera, ¿ya? Imagínense lo que puede ocurrir a futuro, ¿ya? Y obviamente pasando a la era de la revolución industrial, pasamos de una producción artesanal en talleres donde las personas trabajaban para producir muebles, ropas, herramientas, pero de forma muy rústica, muy lenta, a luego pasar a industrias prácticamente mecanizadas, con energía eléctrica, con robots que fabrican productos en poco tiempo y en grandes cantidades, ¿ya? Es por eso que gracias al desarrollo tecnológico de la revolución industrial, en su hogar usted cuenta, por ejemplo, hoy día con un teléfono. Si no tuviera ese desarrollo tecnológico, sería muy difícil que existieran los teléfonos. Y si lo hicieran de la forma antigua, a mano, artesanalmente, los teléfonos serían muy raros de conseguir en grandes cantidades. Al haber pocos teléfonos, quizás serían demasiado caros y solamente la gente más rica y poderosa podría acceder a ella. Pero con el aumento de la producción, por ejemplo, de piezas como pantallas, chips, baterías, obviamente los costos disminuyen y cualquier persona puede acceder a esta tecnología. Como por último, dentro de las necesidades también que tiene el ser humano está la búsqueda de fuentes de energía. Por ejemplo, en esa imagen en blanco y negro se muestra que las primeras fuentes de energía eran de carácter bien contaminantes, el uso de carbón, de leña, del vapor, de combustibles fósiles como el petróleo, el gas, ¿ya? La gasolina, o energías que eran muy eficientes a la hora de producir energía, pero eran contaminantes como la energía nuclear, comparadas con las fuentes energéticas renovables y limpias que desde hace mucho tiempo ya el ser humano sí utilizaba, como es el viento, las mareas, el sol, entre otras cosas, ¿ya? Por lo tanto, existen necesidades que se van adaptando. Hoy día tenemos paneles solares, tenemos torres eólicas que se inventaron hace mucho, pero que hoy día no sirven solamente para mover un molino que muela el grano de trigo y lo convierta en harina, sino que incluso sirve para producir electricidad para nuestros hogares, ¿ya? Con todo esto, ustedes van a hacer las actividades. Esto lo van a anotar en su cuaderno, les voy a dar el tiempo para que lo hagan. Mientras tanto, voy a hacer algunas preguntitas en relación a lo visto en la clase del día de hoy. ¿Ustedes saben si existe alguna otra necesidad que haya ido evolucionando en el tiempo, no? Hemos mencionado como 6 ejemplos, pero hay muchas otras necesidades más. ¿Conocen alguna otra necesidad o no? Ya, controlar el tiempo, muy bien, alguien lo mencionó ahí. Ver el tiempo, ver el clima, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que la entretención o la forma en que el ser humano se divierte también es un tipo de necesidad? Ya, ir al baño, muy bien. Necesidades fisiológicas.
Sí, se tienen que anotar eso, Martina, por si acaso. Se tiene que anotar las actividades en el cuaderno. ¿Ya? El comer, sí, ya lo hemos mencionado como la alimentación. Eso ya estaba desarrollado. Pero eso también está dentro de lo que es la alimentación porque son cosas físicas de nuestro cuerpo. La creación de objetos ya lo vimos, por ejemplo, a la hora de producir. Antiguamente se necesitaba, por ejemplo, mucha gente para hacer algo en forma artesanal. Hoy día se hace todo en grandes masas, en fábrica industrializada. Alguien me menciona ahí las casas, sí. Es una necesidad tener una vivienda, un hogar. Y a través del tiempo las casas han ido variando. Desde los materiales más simples que tenían los primeros grupos humanos nómades, como era el uso de cuero, huesos, madera, etcétera. Luego la fabricación de casas ya de madera, utilizando pajas, tablas. Otros empezaron a desarrollar construcciones más sólidas con el uso de bloques de piedra, ladrillo, barro, etcétera. Para después pasar incluso hoy día, en la actualidad, a edificios que están hechos de metal, de vidrio, de concreto. Quizá en el futuro, ¿de qué van a estar hechas nuestras casas? Hoy día mismo, por ejemplo, si ustedes ven en las construcciones que se están haciendo alrededor de Labranza, de Temuco, Nueva Imperial, ¿cuáles son los materiales más comunes utilizados? Está la madera, está el metal, pero se están incorporando, por ejemplo, el aluminio, el concreto, los plásticos o las fibras de vidrio, por ejemplo, que son materiales que en la antigüedad eran raros, no eran muy comunes, pero han ido modernizando nuestras casas, ¿cierto? El descanso, sí, por ejemplo, cómo se dormía antes, es una necesidad el descansar también. Antiguamente no existían los colchones con resortes, no existían los colchones que permitían un descanso para nuestro cuerpo, etcétera. No existía ropa de cama abrigadora. La vestimenta es un tipo también de necesidad. Por ejemplo, vestimenta diseñada para el frío, para el calor, para la lluvia, para la transpiración, para hacer deporte, para trabajar, para a lo mejor estar en casa, para dormir. Muy bien. La respiración no se necesita porque es algo fisiológico. Respiramos sin darnos cuenta. ¿Ya? Pero hay necesidades, por ejemplo, sí para descansar, para nuestros hogares. Pero yo le estaba mencionando, por ejemplo, la necesidad de entretención. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que a través del tiempo igual han ido cambiando las necesidades de cómo se entretiene la gente. Hoy día, por ejemplo, los niños, ¿con qué se entretienen? ¿Ya? Y antes de que existiera el internet o los teléfonos, ¿cómo se divertían los niños? ¿Ya? Con juguetes, con actividad al aire libre, muy bien, algo que ha ido variando. Yo creo que sí, porque ya estamos en séptimo año. De hace bastante rato debieron haber trabajado con el lápiz de pasta. Ya, muy bien. Por ejemplo, la gente en la antigüedad, ¿cómo se divertía? Iban, por ejemplo, a obras de teatro, a la ópera, iban a lo mejor a ver un circo, como en el caso de los romanos al Coliseo. Esa era la forma de entretención. Hoy día, ¿cómo se entretiene la gente? Va al cine, va a un parque de diversiones, va de viaje a un lugar turístico, se sube a juegos mecánicos, juegos electrónicos, escucha música, ¿cierto? Etcétera. Ven la televisión, van a ver deportes como el fútbol, por ejemplo, un partido de fútbol, un partido de tenis, etcétera. Y por lo tanto también ha ido cambiando la tecnología. Cuando apareció el cine, la gente lo llamó el séptimo arte, ¿ya? Y es porque antiguamente las primeras formas artísticas más antiguas son obviamente la pintura. La pintura rupestre se podría considerar como la forma de arte más antigua. Después vendría a lo mejor la escritura, después la música, después vendría la escultura y así un montón de expresiones artísticas que también han ido evolucionando con el tiempo. Las pinturas rupestres hechas por los primeros hombres no se parecen a las pinturas que hacen los artistas modernos. Incluso hay cuadros muy reconocidos que son de la época del Renacimiento, hace unos 500 años, y hoy día la gente dibuja cualquier línea o cualquier color, cualquier garabato, por así decirlo, y lo consideran arte. ¿Antonia?
en una presentación, puede ser, miren, no sé si se vieron un poquito, se dieron cuenta de algo. En uno de los videos se mostraban como hartos recortes. ¿Lo vieron o no? Ya podrían hacer algo así. Podrían hacer un video grabado ustedes, podrían hacer un PowerPoint, podrían hacer una presentación de fotos, ya podrían hacer una secuencia de videos. Y la idea es que ustedes hagan una presentación cortita, ¿ya? ¿Sobre qué? Sobre lo siguiente. Actividades. Tras la revisión de los ejemplos que vimos durante esta clase, ustedes en su cuaderno van a responder las siguientes preguntas. Estas preguntas y respuestas las tienen que enviar después, ¿ya? Primero, analizar ahora el contexto histórico. Se parece mucho a lo que hicieron la semana pasada con la evolución de la tecnología a través del tiempo, pero ahora es analizar el contexto histórico. Por ejemplo, de alguna solución, ya sea la reparación, la adaptación o la mejora, en base a distintos criterios, como en este caso las necesidades que tenía la gente a través del tiempo. Nosotros vimos que a través del tiempo había necesidades de transportarse. En un principio, en la antigüedad, ¿cómo era el transporte? ¿Ya? Entonces, el avance tecnológico, medio de transporte. ¿Cuál es la necesidad de resolver? En este caso, la movilización o el transporte de la gente. ¿Cuál era el contexto histórico de la antigüedad? ¿Cómo se movilizaba la gente en ese tiempo? Pensemos 1000, 2000, 3000 años en el pasado. ¿Cómo lo hacían? ¿Habían aviones? ¿Se hacían por aire? ¿Se hacían por mar? ¿Por tierra? ¿De qué manera? ¿Lo hacían a pie? ¿Utilizando animales? ¿Utilizando máquinas? ¿Cómo lo harían? ¿Ya? Y en el contexto histórico actual, ¿cómo lo hacemos nosotros en la actualidad? ¿Cómo nos transportamos? ¿Ya? Y así, tenemos que hacer prácticamente el análisis de los 6 ejemplos. El transporte, la comunicación, la alimentación, los medios de producción, la forma de obtener energía, ¿ya? La forma en que contabilizamos las cosas o llevamos cuentas, etc. ¿Ya? Ese cuadro tiene que ser con los ejemplos vistos en la presentación y en la clase del día de hoy. Hoy día vimos 6 ejemplos, por lo tanto tiene que tener 6 análisis, no 1. ¿Se entiende, no? Ya, si no responde es porque creo que se entiende, porque cuando di el ejemplo del transporte es uno de los 6 que hemos visto. Por lo tanto, usted en su cuaderno tiene que hacer los 6. Sí. Pero en la actividad 2 dice que tiene que investigar y analizar el contexto histórico de alguna de las necesidades vistas. De las 6, usted elige una, ¿ya? Usted elige una y a partir de ese análisis e investigación usted va a hacer una presentación, la cual me la tienen que enviar a mí y esta va a tener una gratificación de 5 décimas, ¿ya? El plazo le voy a dar tiempo hasta la próxima semana para entregarlo, pero después de eso yo no recibo y no voy a dar más décimas, ¿ya? Así que las personas que quieran desde ya tener una gratificación en décimas para futuros trabajos, ya la próxima semana yo quiero mandarle el calendario con evaluaciones y la cantidad de notas por asignatura, ya sea en historia, tecnología, ¿ya? La idea es que se vayan preparando, porque no es con nota. ¿Qué dice ahí abajo? ¿Qué dice abajo, entre paréntesis al final? Con décimas, ¿ya? Exacto. Exacto. Ahora, si fuera con nota, les recuerdo ahora que la nota mínima ya no es un 2, es un 1. Así que aquel que no trabaje, lamentablemente va a tener muy difícil pasar de curso, ¿ya? Este año sí puede quedar repitiendo por si acaso, eso lo tengo que mencionar en la reunión, le tengo que explicar muy bien a los apoderados, porque no va a faltar el que va a reclamar diciendo, pero ¿cómo si antes la nota mínima era un 2? Bueno, cambió el reglamento del colegio por órdenes del Mineduc, así que ahora todas las notas mínimas son desde el 1 hacia arriba. Y si usted se saca un 1, ya no va a poder pasar fácilmente con un 4 sacándose un 5 o un 6. Va a tener que esforzarse mucho más. Así que desde ya, chicos, les voy haciendo algunos trabajitos que van a tener cierto salvavidas, por si acaso. Usted está en la decisión de si toma o no toma ese salvavidas. Si usted quiere una ayudita, aquí tiene una. ¿Qué tienen que hacer entonces? Una pequeña presentación. La pueden hacer en video, la pueden hacer en PowerPoint, incluso la pueden hacer con recortes o con dibujos, ¿ya? Y usted explica lo que investigó y analizó en base a los ejemplos visto en clase de cómo ha ido evolucionando según el contexto histórico. Por ejemplo,
En las primeras etapas de la historia humana, ¿cómo se comunicaban las personas, por ejemplo? Esa era una necesidad, la comunicación. ¿Cómo lo hacían? ¿De qué forma? ¿A través de qué medios? ¿Ya? ¿Cómo producían textos, por ejemplo? En esa época no existía electricidad. Entonces, ¿cómo hacían los libros? ¿De qué manera? Y en la actualidad, ¿cómo nos comunicamos hoy día? ¿Ya? Yo creo que todos sabemos que utilizamos las redes sociales, la internet, la televisión, la radio, el teléfono, utilizamos los telégrafos en menor medida, igual existe, pero todo ha ido cambiando. Quizá en el futuro, ¿de qué manera nos vamos a comunicar? En el transporte, por ejemplo, se planteó una pregunta al final del video. ¿Cuál va a ser la forma en que nos vamos a transportar en el futuro? ¿Será con naves espaciales? ¿Será con máquinas que permitan la teletransportación? Así como Goku cuando se teletransportaba de un lugar a otro. ¿Se imaginan que existiera ese tipo de tecnología? ¿Se podrá realizar? Sería genial. Podríamos viajar a distintas partes del universo si tuviéramos esa tecnología. En películas como en Star Wars, en juegos como Halo, en libros de ciencia ficción se habla de que se pueden abrir portales, viajar a través de la velocidad de la luz por el espacio y recorrer largas distancias. ¿Será tan así en el futuro? ¿Se podrá hacer? ¿Se desarrollará esa tecnología en algún momento? ¿Se podrá descubrir realmente? Bueno, eso queda ahora en ciencia ficción, pero en algún momento puede ser realidad. Ya chicos, con todo esto yo doy por finalizada la clase del día de hoy. Espero les haya gustado un poco. Les voy a compartir los videos por si acaso para que puedan ver los otros ejemplos y de ahí puedan elegir la actividad que van a trabajar en la parte 2. En la parte 1 recuerde que tiene que completar este cuadro en su cuaderno con todos los ejemplos vistos en la clase del día de hoy. Bien, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Ninguna? Ya chicos, si es así, yo me despido por hoy. Nos estaremos viendo el día lunes. Les hago una invitación a que puedan participar todos, porque vamos a tener un invitado especial a nuestra clase el día lunes. ¿Ya? Va a ser sorpresa, no le voy a decir quién es. No es ningún alumno. Yo le voy a decir el día lunes con quién vamos a estar, pero le voy a dejar ahí con la duda. ¿Ya? Así que eso. Ya chicos, espero estén bien. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Hagan su actividad de tecnología, descansen el fin de semana y disfruten con su familia estos días que vamos a estar todavía encerraditos por la cuarentena. Así que un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes.